Hola, hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias por estar acá. Segunda vez porque tuvimos problemas técnicos la primera ocasión, así que Sí, volvemos a carga. Para los que no saben, estoy acá con Matías Moreno, CEO o gerente general de CD Baby en Chile. Súper interesante tu pega, no, en realidad uno no sé, por las cosas que hemos hablado fuera de cámara, no pensaría que CD Baby tendría un ejecutivo aquí de planta acá en Chile. ¿Eso pasa en sí. otros países o cada país? Sí, de hecho, el equipo tiene, CBA tiene equipo en toda Latinoamérica y el mundo en realidad. O sea, está Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México y así sucesivamente. Es Ajá, un equipo muy grande, la verdad. Hay como más de 100 personas trabajando. necesitamos. Oye, Matías, ¿cómo fue que llegaste a CD Baby? Eh, ¿Cómo? Mira, la verdad es que yo me dedico a la música como desde que tengo 14 años. Comencé haciendo tocata y después haciendo el tema de sello discográfico, produciendo banda en estudio. Y, y de alguna manera, sí, Baby obtuvo mi contacto y me hablaron y ahora ya llevamos 4 años trabajando. Y súper bien, ¿no? De El hecho, equipo en la raja, ningún ayer, problema. ayer, ayer me contaste que cumples hoy o ayer cumpliste 4 años como... En enero recién pasado cumplí 4 años ya. Ya vamos por 4 años y medio. Pero bien, súper bien. Han sido 4 años súper buenos. Y así como, ¿qué cualidades tenías tú que le llamó la atención a CD Baby? Que para los que no conocen, CD Baby empezó hace como más de 20 años, yo creo, como, un, Sí, como una tienda online de CDs. Y yo te contaba claro. la vez pasada que tratamos de comprar perdón, que tratamos de conversar que yo me compré unos CDs Steve Vai, así, ¿cuál fue? El Alien Love Secrets, creo que fue. Onda Buena, bueno, 97. sí. Ese me lo compré por CD Baby. Y Bueno, después mi papá se empezó a comprar cosas por CD Baby, pero ahora mutó la cosa. Entonces, sí, mutó, sí. ¿qué les llamó la atención de ti a ellos que te contactaron? No sé la verdad, o sea, la mayoría de los agentes que están en distintos países son personas que están bien metidas en el ámbito musical, o sea, que tienen una red de contactos dentro de un territorio particular. Y yo creo que un poco eso nomás, ¿no? En el fondo, para comenzar con el tema educativo para el artista, es súper necesario conocerlo y saber cuáles son sus necesidades. Entonces, así de esa manera poder canalizar mejor la información a un servicio tan grande como es eBay. Oye, Matías, a mí me interesa conversar contigo porque creo que no sé tu opinión, pero yo desde el lado que estoy yo, el tema del streaming para las bandas es como un poco complejo de entender. Está el tema de los derechos, está el tema de la estructura misma de la industria, de los roles que cumplen los diversos actores. CD Baby es un distribuidor, entiendo que es la empresa que de alguna forma le manda el material de los artistas a las tiendas como Spotify, etcétera. Eh, ¿Qué te parece si partimos como con digamos, con un resumen global de cómo de la estructura de la industria musical y el rol que cumplen digamos, empresas como CD Baby o TuneCore o Lander o Sí. otras más que hay? Bueno, la distribución digital, a diferencia, por ejemplo, de Soundrop o Bandcamp, como te comentaba ayer, eh, son principalmente que un artista en SoundCloud, perdón, tú puedes llegar y subirte una canción y ya está publicado en un par de segundos, ¿no? Es una plataforma que es como self-serve, por decirlo así, y Bandcamp lo mismo. Ujú. Mientras que la distribución digital es algo más complejo. Por ejemplo, en YouTube tienes una inteligencia artificial que está revisando, con el audio que tú le mandas, está revisando muchos videos dentro de YouTube y marcando los videos que coinciden con tu música. Entonces ya es un algoritmo un poco más complejo. En Spotify lo mismo, o sea, es la cantidad de suscripciones que hay y la metadata que tiene que estar ordenada de cierta manera para que la aplicación sea como es, requiere este flujo de información más ordenado. ¿Ya? Porque si tú pudieras subir por sí solo, estarías como poniéndole cualquier casing o haciendo lo que a ti se te ocurra en el fondo y ponerle carátulas que quizás no corresponden a las políticas del servicio. Entonces, eso es lo que hace un agregador o distribuidora como CD Baby u otro. En el fondo somos los tercerizadores de toda esta gestión que hay que hacer y ordenar un poco el flujo de información que hay entre los artistas y las plataformas digitales.
Sí, las empresas como los distribuidores, mejor dicho, tienen algo que ver con cómo se canaliza el pago a los artistas por streaming. También, o sea, a través de los distribuidores también se paga a la gente que tiene contenido, en este caso los artistas, y se paga por distintas vías, ahí depende de cada uno. Pero ¿cómo funciona? Por ejemplo, Spotify les dice a usted, ok, este artista recibió, no sé, 100 reproducciones y ustedes le pagan al artista, le paga Spotify. ¿Cómo se hace el pago? ¿Por qué medio? ¿Y de dónde sale la plata? Así, bueno, la industria musical actual se basa principalmente en marketing, o sea, sin marketing en la industria musical yo creo que sería tope, o sea, a piso. Y en el caso de Spotify particularmente, o YouTube, que quizás es más fácil, que tú ves anuncios a cada rato. Bueno, esos Ajá. anuncios son los que pagan finalmente la reproducción de cada video a youtubers o a creadores de contenido como artistas musicales. Lo mismo que en Spotify. En Spotify tú tienes anuncios de 30 segundos, cada cierta cantidad de canciones que tú escuchas. O si no, también tengo una cuenta premium, perdón, donde Sí. tú puedes pagar ¿ya? Por una suscripción. Entonces, en el fondo, esa suscripción va a alimentar a los sueldos, entre comillas, de los músicos. Ujú. Pero, en el fondo, la repartija que hace Spotify es que eh, hay una torta que de todos los ingresos que llegan del mundo y tú finalmente puedes, bueno, lo que hace Spotify es cortar la torta en partes iguales según cada año y cada año no llega a la misma cantidad de plata. Entonces, la cantidad de reproducciones totales se divide en el precio unitario y pues se va repartiendo según la cantidad de reproducciones que tengas. Y, Pero ese es como el procedimiento largo. Ahora, la explicación fácil es que te pagan por cada reproducción. Entonces, y ahí depende del valor, depende si la persona que te está escuchando es de Chile o de Estados Unidos, de Europa o de Asia, etcétera, etcétera. Depende de muchas ah, cosas. Entonces, por hay- eso no se puede dar un valor fijo, sino que sea un rango. Entonces, generalmente, no sé, por 1000 reproducciones tú puedes tener $1, o de repente por 300 reproducciones en Spotify son $1. Entonces, ahí depende mucho de qué tipo de público te está escuchando realmente. o sea, un oyente gringo vale más que un oyente chileno, por decir. Sí, de hecho he visto el reporte, creo que hace 2 semanas tuvimos una reunión al respecto y, por ejemplo, un artista brasilero que tiene un 80% de público brasilero genera una X cantidad de plata, pero el 20% que lo escucha en Estados Unidos genera la misma cantidad de dinero que el 80% de Brasil. Entonces, es una cosa bastante... hay que saberlo manejar, hay que saberlo manejar, porque de repente el público mío que me da más dinero está en otro lado, y eso es importante darse cuenta también. Spotify, estoy tratando de acordarme de las métricas que me entrega Spotify. Spotify te dice cuántas personas han escuchado tu música, cuántas streams has tenido. No me acuerdo si te da como, o mejor, ¿qué tipo de métricas le entregan los artistas, por ejemplo, CD Baby? Creo que esa es una mejor pregunta. Sí, bueno, dentro de CD Baby, en todas las cuentas son todas las cuentas de CD Baby son iguales, ¿ya? Eso es importante aclararlo. Porque de repente piensan que hay una diferencia de trato y no. ¿Ya? La de trato es el mismo para todos, ¿ya? Y en todas las cuentas existe una pestaña que se llama reporte de estadística, donde tú puedes seleccionar, filtrar por Spotify o Apple Music o iTunes, etcétera. Y en Spotify, al menos, tú te dan la cantidad de streamings que vas teniendo en el tiempo, hasta 3 meses, ¿ya? Desde la fecha actual hasta el pasado. Tienes los países donde te escuchan, la edad de las personas que te escuchan, si son hombres o mujeres, de qué sistema te están escuchando, por ejemplo, si es computador o celular o iPad, lo que sea. Y si es que se acercan a ti a través de buscarte por el nombre, o te buscan por el álbum, o te buscan por la canción, etcétera, Ajá. etcétera. Todo eso está tabulado y finalmente está la estadística de los playlists. Si tú entras a un playlist, te va a comenzar a salir la cantidad de streams. Entonces tú puedes evaluar si tuviste éxito o no en esa campaña de playlisting en particular. Entonces esas son las estadísticas que tiene de momento y lo mismo tiene para Apple Music Oye, en el momento. ahí me salen dos preguntas. La primera es, ¿cómo se reparte la torta de plata? ¿Quiénes son las personas que tienen ahí una manito, aparte del artista, el distribuidor y Spotify? Y la otra es, ¿qué formas tienen los artistas de mejorar su visibilidad con el algoritmo? Pregunto eso porque a un nivel muy superficial me imagino que, ok, la gente que a ti te conoce por tocatas, que de repente
te ha conocido por tu gestión en redes sociales, pero no sé si eso impacta mucho el algoritmo. Y el algoritmo de repente no es tan bueno. O sea, a mí Spotify me sugiere playlists que me gustan todas las canciones y hay otras que no me gusta ninguna, ¿cachai? Sí. Depende, mira, todas esas cosas de lo que te sugiere Spotify y lo que no te sugiere, depende mucho de cuánto lo uses. Si Ujú. tú lo usas poco o muy rara vez, entonces probablemente el algoritmo no está tan eh, afianzado como uno quisiera. Entonces el algoritmo igual es como una persona que aprende también. Ajá. Entonces, a medida que tú vas escuchando más música, el algoritmo sabe mucho más en detalle qué es lo que te gusta exactamente para recomendarte. Entonces así comienza a andar el algoritmo ese. Pero eso depende mucho si estás escuchando, por ejemplo, los playlists que son Daily Mix o Release Radar, que son automatizados. Entonces tú vas escuchando nuevos lanzamientos y están surgiendo más a medida que vas escuchando. Ujú. Pero al mismo tiempo, si tú estás escuchando una canción que no te gusta y la saltas de repente, entonces la siguiente vez probablemente el algoritmo va a tomar cierta referencia de esa canción que te saltaste, que no te gustó, Ajá. y no te va a comenzar a compensar ese no gusto en el fondo con otros artistas. Y así sucesivamente, o sea, tú también puedes ir migrando tu gusto, etcétera, etcétera. Entonces ahí el algoritmo te va leyendo, por decirlo así. Lo mismo que en YouTube y en muchas otras plataformas. ¿Sí? La inteligencia artificial ahora tiene bastante avance, yo creo. Pero ¿cómo puede un artista... ¿hay formas, o quizás no lo hay formas de que un artista pueda ganar más visibilidad en Spotify? Sí, claro, o sea, obviamente los artistas que tienen más reproducciones salen primero. Es lo mismo que el Google, Ah, ok. cuando tú haces una búsqueda por un sitio web, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo también sugeriría hacer campañas de redes sociales. En el fondo, por ejemplo, si no en Instagram. Hay muchos artistas que en Instagram, por ejemplo, tienen 10.000 seguidores, pero en Spotify tienen 100 o 1000, qué sé yo. Entonces, hay un rango de crecimiento ahí que obvio, según yo, y que depende mucho de la creatividad del artista o el marketing que hagan para poder trasladar esos fans que tienen Instagram hacia su Spotify. Entonces, ahí pueden crear una chispa, por decirlo así, o también en los días de lanzamiento, que es súper importante, porque de repente un algoritmo dice como, hay esta canción nueva, pero de repente comienza a crecer mucho en reproducciones. Entonces, una buena campaña de pre-save o una campaña de que la gente esté consciente de tu lanzamiento para ese día. Y si se hace viral, eventualmente va a salir en los playlists que son automatizados y son virales, del Ujú. territorio en particular. Y también depende mucho de dónde es el público que tú tienes, porque si tu banda tiene solamente seguidores de Chile, lo más probable es que no salga de este territorio. Entonces, es lo mismo, si tú tienes 50% Chile y 50% México, por ejemplo, entonces probablemente el algoritmo a medida que tú vayas creciendo te va tomando más en cuenta para cosas mexicanas. Entonces ahí va un poco la cosa. Entonces es un tema bastante complejo, no es como que es solamente una respuesta, sino Eh, depende mucho del comportamiento de tanto del usuario, depende del comportamiento de la banda, la información, la metadata que proveen. Entonces, de repente, en la biografía pueden poner palabras clave. Depende mucho también del nombre de la banda. Por ejemplo, si yo pongo una banda que tiene un nombre que es común para el idioma, por ejemplo, siempre pongo el caso de Drefkila. Entonces, Drefkila no significa nada en el idioma español, pero en internet todos saben que es un músico. Y cuando tú buscas por ese nombre, entonces los buscadores reaccionan mucho mejor a un nombre que es una, una composición de algo ujú. que una palabra, por ejemplo. Entonces, porque una palabra, por ejemplo, no sé, hola, que busca en Google y aparece cualquier cosa. Entonces, una banda que se llame hola nunca va a aparecer muy favorecida en los buscadores. Entonces, en el tema digital es súper importante eso, que los nombres de banda tiene que ser un nombre que ojalá sea único. Y de Con repente algunos las artistas insisten canciones. en hacer, en repetir nombres, y eso yo creo que es una práctica que es bastante mala. A pesar de que algunos tratan de diferenciarse con el nombre, pero a pesar de eso, igual, por ejemplo, eligen un nombre que nunca buscaron en Google y eventualmente aparece cualquier cosa. Ajá. Entonces eso es súper importante si quieren comenzar una carrera, porque que lo encuentren es lo primero. Si no lo encuentran, ya perdieron ahí. En ese sentido también yo podría jugar de repente con el nombre de las canciones. También, exacto. Podría alcanzar el mismo. ¿Qué otra mala o buena práctica podríais recomendar o alertar? Bueno, siempre la planificación de un lanzamiento, o sea, de repente llegan músicos que tienen su álbum que no han sacado hace 3 años, que estuvieron muchos años trabajando en ello, y llegan a mí y dicen quiero subirlo a las redes digitales y lo quiero subir rápido. Y eso no habla muy bien del músico porque obviamente
se nota que no hay una planificación. O sea, si hubiera una planificación, no estaría apurado en primer lugar. Eso siempre les digo. Entonces, en el fondo siempre hay una frase que cuando ya hay una urgencia, es que ya lo hiciste mal. Ujú. Y hay algo que cambiar ahí. Entonces, generalmente tú planificas un lanzamiento con 1 o 2 meses de anticipación, ojalá 2 meses o 3 meses. Ya hay sellos que, de hecho, por lo general, de hecho yo mismo con un proyecto de rock que estoy manejando, tenemos 5 videoclips en la mesa y que todavía no están lanzados. Ujú. Imagínate. Entonces, imagínate una artista que sacó un videoclip o lo grabó y lo quiere lanzar inmediatamente, o quemarlo, por decirlo así, yo le digo. Cuando tú tienes 5 videoclips en la mano, entonces tú puedes decir, sentarte tranquilamente y decir, ¿sabes qué? Estamos a 25 de abril, entonces ya, en un mes más lo vamos a lanzar, o en 2 meses más, lo cargo hoy, ¿ya? Y comienzo a hacer el pre-save, comienzo a hacer una campaña de publicidad previa al lanzamiento, y así voy escalando en el tiempo. Pero tengo mis contenidos preparados antes de comenzar a desarrollarlos, porque si no, en algún momento me voy a ver que me falta el contenido y mi plataforma se va a ver vacía de fondo. Esos Entonces, son servicios que tú provees como CD Baby, como una asesoría de marketing, por así decirlo, para las bandas, o tú particular. Porque tengo eh, entendido que tú también como que eres como tour manager para bandas de metal. Me sí, gustaría- soy tour manager, pero no, o sea, yo particularmente no hago estos servicios así como de marketing de banda, sí, ¿ya? Pero, o sea, yo ahora nada más estoy manejando una banda como que es de manager. Suecia, sí, Súper. pero, pero eso ya consume harto tiempo, ya, la verdad. Entonces, trabajar en un proyecto de manera ¿Qué banda concreta es? es súper complicado. Es una banda que se llama Forever, es una banda del baterista llamado Jonas Wickstrand, de la banda Enforcer de Suecia. Una banda heavy metal bastante grande, tiene casi 100.000 seguidores en Spotify ya, pero Forever ya está creciendo y tiene unos 700 oyentes mensuales y ya ha ido creciendo bastante. Y está generando su dinero ahí, así que suele. Ha salido Oye, en reviews también. ¿cómo llegaste, cómo llegaste a ser manager de una banda de heavy metal sueca? Es que yo he hecho muchas giras de bandas de heavy Ah, metal ya, ok, principalmente. perfecto. Sí, entonces como que me muevo en ese aspecto. Y generalmente he hecho bandas, mi primer tour fue con la banda Satán de Inglaterra. Hicimos Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. Ajá, Y después, como esa banda es bastante grande, como en la época de Iron Maiden, que ya comencé a trabajar con otros artistas y ajá. ya he hecho como 10 giras, yo creo, ¿Y por toda tú Latinoamérica y ayudas a Estados Unidos. bandas de Europa que vienen para acá o también hay Exacto, sí. bandas No, chilenas de que Europa, de Europa para a Latinoamérica. más artistas? Súper. Sí, al Oye, revés. volviendo un poco atrás a la conversa, CD Baby ayuda a los artistas con temas de marketing y planificación, ese tipo de cosas. No es como un equipo que de fondo te diga como, oye, ya yo quiero trabajar con un equipo de CDN, no existe eso. Pero sí existen las herramientas de marketing donde tú puedes hacer todo lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Pero eso sí, siempre lo que busca un artista, que en el fondo que toma mi material y muévelo de alguna manera. Entonces eso no está. Pero a medida que tú vas creciendo, tú puedes optar a distribuidoras de hecho nosotros tenemos ese servicio también, pero a medida que tú vas creciendo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con artistas que tienen más de 30.000 seguidores en Spotify y ya comenzamos a gestionar equipos de trabajo para que esos artistas comiencen a crecer un poco más y llegar a 100.000 o 200.000. Por ejemplo, ahora hace poco estuvimos con Bubaceta, hicieron una colaboración con un artista mexicano que también es CD Baby, que tiene 1 millón de seguidores, y lo ayudamos a unirse bien y hacer la campaña de playlisting y salieron una playlist de 800.000 personas hace una semana y media, si no me equivoco, y tuvo súper buen impacto. Así que, y ahora comenzó a salir más en la prensa el single, así que súper bien. Súper bien. Eso es súper interesante por varias razones, porque en el fondo es como que en el fondo, en la práctica, eso es como un sello, en el fondo. Están haciendo pega, pega de sello. Claro, pero en el fondo, o sea, el management del artista igual tiene harto que ver, porque en el fondo eh, ellos están pendientes de que nosotros hagamos el trabajo. No es al revés, que en el fondo nosotros estamos ahí siempre buscando oportunidades, sino que el CD Baby es el management que tiene que estar atento. O sea, hay un equipo del artista que está revisando sus redes sociales, está haciendo el trabajo de community management, está haciendo el marketing, está haciendo la prensa local de aquí en Chile, está haciendo el marketing de redes sociales y además está haciendo la gestión para redes digitales. Entonces están haciendo todo, no solamente una sola cosa, no solamente una acción, sino que hay un conjunto de acciones que hacen que una cosa llegue a un lugar, creo Oye, yo.
volviendo un poco antes, la pregunta que te había hecho antes, ¿cuáles, sorry para los auditores que la conversa de repente va y vuelve, pero bueno, Sí, pues, ¿cuáles son conversaciones paralelas. exactamente, cuáles son las manos que entran en la olla de este, digamos, esta olla que está el distribuidor, está Spotify, está el artista? ¿Qué otras manos entran y sacan plata de fondo? Porque el artista, Depende mucho del distribuidor, porque por ejemplo una compañía de distribución digital puede tener su servicio alojado en otro distribuidor, que es un ajá, poco más grande. Y esa distribuidora puede tener alojado su servicio en otra distribuidora. Entonces, ya por ejemplo pueden haber 3 pasos, 2 pasos extras ok, que para sacar dinero dentro de la cadena, en el fondo. Que son porcentajes que te afectan a ti como músico. En el caso de CD Baby, el trato es directo con Spotify. O sea, es Spotify, CD Baby y el artista. ¿Ya? Pero perfecto. hay otras distribuidoras que son gratis, por ejemplo, que obviamente eso es gratis. Hay un porcentaje que está escondido ahí, por decirlo así, Ujú. que, Que no es muy transparente para el que músico. no es transparente, exacto, sí. Además, que el músico siempre... Pero es parte de, pues, es parte de, o sea, en el fondo el músico nunca ve que hay una cadena mucho más grande de gestión o de procesamiento. Eso está fuera del conocimiento de la mayoría. Oye, Entonces, lo que ve es el front-end. tú, pregunta que viene de mi experiencia con distribuidores digitales, eh, tú para una empresa, digamos, perdón, para una banda, puede ser chilena o Perú, Colombia, cualquier país, ¿tú recomiendas que el distribuidor que uno elija tenga presencia en el país de donde uno es? Pregunto porque yo he tenido muy mala experiencia con distribuidores que no me contestan los mails, mando tickets de soporte y no pasa nada. Y Sí. después yo me llevo sorpresas súper desagradables, como que, no sé, pues faltan canciones en Spotify, no están los discos en las tiendas, ¿cachai? Eh, Bueno, depende mucho, de fondo, de informarse antes de estar subiendo la música y ver comentarios también de otras personas. Es súper importante porque, de fondo, de repente eh, hay empresas, como en todo rubro, en el fondo, que prometen muchas cosas y de repente fallan en cumplir algunas promesas. Entonces, en ese camino, por lo menos en CD Baby, o lo que trato de, cuando yo trato de decir las cosas, trato de decir siempre lo que hacemos realmente y lo que no, porque eso no se genera falsa expectativa. Y generalmente, por ejemplo, hay artistas que de repente están en CD Baby y se cambian, buscando nuevas oportunidades, y eventualmente vuelven, porque yo en el fondo yo sé que es un buen servicio y que somos transparentes con toda la información que estamos entregando. A menos puedo hablar de este lado, así que del otro estudio no sé si puedo hablar. Oye, Matías, ¿qué consejo podrías dar a los artistas que están buscando proyectar su música, quizá internacionalizarla o, digamos, usar estas herramientas digitales para hacer crecer el proyecto? Y que en el fondo trabajen para ti en vez de que uno tenga que Claro, trabajar para ellos. exacto. Yo creo que lo principal de todas las cosas es tener un mindset que sea adecuado. O sea, en el fondo, antes de comenzar a hacer mi proyecto musical, ver qué hacen los otros, qué ha funcionado, leer cosas. Hay documentales para eso. Hay un montón de cosas que uno puede ver antes de comenzar a iniciar su aventura musical. ¿Qué Y yo creo documentales? que eso, como el contexto, tener contexto es súper bueno, tener conexiones dentro de la escena en particular, ya sea toque rock, metal, pop o indie. Es súper necesario que tú te relaciones con artistas del mismo lugar. Y lo otro, lo segundo más importante, yo diría, es el contenido mismo. Si no tiene un buen contenido, un contenido que llame la atención a la gente, entonces finalmente no va a ser una conexión. Y la música es una conexión, pero en este tipo digital tiene que ser una conexión más visual también. Entonces, si tú no tienes un contenido que ofrecer o una historia que contar, entonces difícilmente va a tener un público que esté ahí pendiente de ti siempre. Entonces yo digo que en la época actual es una guerra por el tiempo, diría yo. Porque en el fondo tú estás compitiendo en Facebook cuando tú vas en inicio, o en Instagram, estás compitiendo en un espacio que tú estás compartiendo con memes, estás compartiendo con otros eventos, que sea de música o no, y estás compitiendo en el fondo con todo, con todas las cosas que hay en Internet, hasta la publicidad misma. Entonces, si tu contenido no es suficientemente atractivo, entonces lo más probable es que la persona en particular que vea tu anuncio
no va a hacer clic finalmente. Y ese es el objetivo, que llegue a hacer clic. Ese milagroso clic te va a dar dinero finalmente. Pero el dinero es una consecuencia en el fondo del contenido y del trabajo obviamente de difusionar ese mismo contenido, porque si el contenido es bueno, una cosa es el producto, porque a ti le pueden vender un producto que es muy malo, ponerte en la vitrina y alguien lo prueba a pesar del marketing, y cuando lo pruebe y no le gusta, entonces lo va a dejar de consumir. Entonces igual perdí. Entonces si un producto es bueno, pero no lo difusionas, entonces probablemente esté en la vitrina, pero nadie lo va a comprar. Y la otra es que haga buen marketing, que tu producto sea bueno, entonces cuando la gente realmente lo compre, se acerca a comprarlo y lo pruebe, va a ser bueno, y entonces lo va a seguir comprando. Entonces, como una lógica igual como ir al supermercado, es literalmente lo mismo. Entonces, a pesar que suena feo, pero yo diría que es como eso. Estamos peleando por en el fondo de repente algún músico, y yo me incluyo, en algún tiempo pensé así igual, que la gente tenía que apoyar más a los músicos, que por qué la gente no se para de esos asientos. La gente sí se para de sus asientos, pero por artistas que le dan contenido que los deja para adentro, por decirlo así. Por ejemplo, ¿por qué Pink Floyd llega a un estadio y yo lleno una tocata con 100 personas? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Pink Floyd tiene un escenario gigante, tiene efectos, que tiene un show visual. Entonces, las cosas visuales de repente entran más rápido que la música. Ese es un punto bastante importante también. Que de repente los músicos se centran mucho en la música y a pesar que la música tiene que ser buena, todas las cosas tienen que ser buenas. Entonces, no solamente la música, también lo que tú muestras. Y lo que tú muestras es una cosa audiovisual. Es un conjunto de imágenes y videos. Entonces, hay una conversación compleja porque depende mucho del concepto y ya salirse un poco de la música y comenzar a explorar lugares de video que ya casa con otras cosas. Es súper interesante lo que acabas de decir porque yo tengo la teoría de que la música como producto es como, ponte tú, es casi como la luz en el fondo, que es una onda y una partícula al mismo tiempo, en el sentido de que una misma canción puede ser un commodity. La música, toda la música en cierto modo un commodity, porque la ponen gratis en todos lados. Te la ponen Sí. gratis en los comerciales, te la ponen gratis en los supermercados, en los ascensores. Bueno, Pero, eso no es tan así, es que sea gratis. o Porque sea, hay un tema que se llama la sincronización. recibe en el fondo. La sincronización es el acto donde Sí. una compañía, una marca compra una música para estar en una publicidad o en el cine, y eso se paga un derecho inicial y después se paga el derecho de autor por cada reproducción que hay en sala de cine o Sí. una televisión. Entonces, Pero igual hay un pago ahí. me Es refiero distinto. al pa uno, en el fondo. Si uno va caminando o escuchando la radio, uno no lo paga, en el fondo. Ah, Eso, claro, claro, no lo paga, no lo paga la compañía que emite los anuncios. Por exactamente. eso, por eso la música, yo te digo que la música está financiada actualmente por el marketing y la publicidad. Eh, Sin publicidad no hay música, yo creo. eh, Entonces es un tema bastante sensible que de repente puede causar anticuerpos, yo creo. pero yo creo, bueno, hay una de las partes, una de las razones por las que estoy haciendo este podcast que yo creo que es hora de que se asuma esta cuestión, que la Claro, música es, digamos, tiene una integridad, digamos, personal, espiritual, artística, pero eso no exacto, quiere decir que uno no tenga que resolver cosas que son de negocio. Si exacto. en el fondo, si la música es tu fuente de ingreso, es tu negocio, no en el fondo. Sí, o sea, cualquier emprendimiento, por ejemplo, una panadería, o qué sé yo, Es para un poner un ejemplo más, emprendimiento. un emprendimiento que necesita una inversión inicial, o sea, tú no vas a partir haciendo pan si no tienes un horno, entonces tienes que comprarte un horno, lo mismo. Exactamente. El horno es bueno o malo, entonces ahí va a comenzar a subir la calidad de tu pan. Entonces ahí tú vas a hacer un montón de cosas y lo mismo pasa luego con los músicos. Si tú tienes equipos que son malos, lo más probable es que, o sea, en promedio va a salir un resultado no tan bueno, pero hay gente que igual puede hacer un sonido en su casa con un estudio y hacer algo que es bacán. Entonces ahí depende mucho también de la persona, del skill que tiene. Y, Pero ahí depende mucho, o sea, una analogía nomás. Ahí depende mucho del caso, contexto. y en tu Mucho. experiencia, ¿qué dirías tú que es la pieza clave del equipo de una banda o de un músico? La pieza clave. O Yo pieza- diría que no hay como una persona como que importante, sí, pero total, pero yo diría que un manager es súper importante porque generalmente los músicos no tienen esa cabeza de marketing, o sea, de negocio, por decirlo así. Ajá. Es súper complicado porque de repente uno le habla de números y cosas así y los músicos están pensando más en tocar. Entonces, no lo encuentro ni bueno ni malo, sino que si tú no tienes esa habilidad en particular, tienes que buscarte una persona que sí la tenga. O que sí, por ejemplo, que sea una persona que, por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación, voy a buscar a la persona que le encanta hacer aplicaciones, que le encanta programar,
que sea su pasión, es hacer eso. Si no, de lo contrario, va a ser un problema en mi equipo de trabajo. Ujú. Entonces, mientras a la persona en particular le guste lo que hace, está súper bien. Y eso va a impulsar más el proyecto. Entonces, en el caso de la música, yo diría que un manager, un community manager, o una persona que en el fondo, no solamente es una persona que comienza a subir contenido, sino que los cree a partir de la banda y comienza a sugerir y trabajo con ella. En el fondo es contar una historia. Entonces, cualquier cosa que vaya en ese camino, yo creo que es bueno. Oye, ¿y hay en las bandas que tú estás viendo, digamos, en el back office, las bandas que están creciendo más, hay un denominador común que tú puedas ver que tengan? Sí, no, sí, eso se nota. Uno cuando ve una banda que ya tiene más seguidores, ya tiene, por ejemplo, ve el perfil de Spotify actualizados, tiene la biografía actualizada, las redes sociales actualizadas, tienen diseños que son atractivos, se centran más en video, lanzan por single. Cada lanzamiento viene acompañado por un videoclip que es increíble, o tiene un concepto que atrae a la gente o al público en particular que ellos manejan. Y así sucesivamente, o sea, yo creo que una cosa, como te digo, de contenido, y si el contenido calza y conecta con un grupo determinado de personas, sea chico o grande, está bien. Entonces, el propósito final es enganchar a una audiencia para que finalmente te compren algo y tú puedas vivir de la música. Entonces, ese es como pero la conexión es una conexión emocional. Entonces, ¿cómo haces esa conexión emocional a través de la música y una imagen? Entonces, eso ya es hay varias cosas que uno puede hacer. Ahí depende mucho de la creatividad. Entonces, ¿Podrías nuestra dar como un par de ejemplos de bandas que quepan en esta categoría? Eh, por ejemplo, no sé, po, yo soy más del rock y esas cosas, Ajá. pero hace, hace varios, o sea, no sé, en febrero parece, estuve en Arica y vi a la Javiera Mena, si no me equivoco, Ajá. y ella apareció vestida como Jedi, por ejemplo, y sacó Sí. una espada láser en medio del show, tiene un show bien programado, o sea, en el minuto 10 sale tal persona del backstage y hace tal cosa, entonces tiene todo bien programado, se notaba mucho. Entonces, como que en el fondo la presentación entera está pauteada totalmente, así como está, hasta cuando interactúa con el público estaba eh, seteada de antemano. Entonces, son muchas cosas que en el fondo tienes que controlar en el vivo, porque tú si te echas a perder el cable de la guitarra y no comienza a sonar, entonces ya es como, ¿qué pasa? El público como que no entiende esas cosas, no tiene por qué entender que hay un problema técnico. Entonces lo ideal es que salga lo más fluido posible, entonces por eso tratan de controlar todas las variables posibles. Entonces ahí tú vas viendo que a medida que un proyecto musical va creciendo, trata de controlar las variables al máximo que tú puedes. Sin ir más lejos, tuve gira con Enforcer y ellos tenían la cámara, por decirlo, de mezcla en el escenario y ellos mezclando en el escenario su propio sonido, lo mandaban a la mesa y el sonista nada más tenía que subir el volumen. Entonces imagínate que ellos tenían listo todo para que en el fondo todos los shows fueran iguales, sea en un bar o sea en una arena. Entonces ya yo vi que era otro nivel. Y eso es lo que hace la mayoría de artistas que tienen, yo creo que 50.000 seguidores para arriba, ya que se están preocupando un poco más de que, que todos los shows sean de la calidad que ellos representan. Porque imagínate que, no sé, por ejemplo, el Kike Neira cuando salió lo trastocado en vivo, entonces igual es como un hit, a pesar de que es conocido porque fuma hierba, pero igual es extraño verlo así en vivo. Entonces, eso puede causar anticuerpos también en sus propios fans. No sé, por decirlo así. Pero, no sé, ¿Y, hay caso y caso. y cuál es la banda así como la más pro que te has topado en todos estos años? La que te haya dejado así como, ¡guau! Eh, no sabría decirlo. Es que esas bandas que te dejan así como ya para adentro es como Pink Floyd y ese tipo de bandas. A ese nivel ya. Pero, por ejemplo, hace 2, 3 años vi en Francia en un festival que se llama Hellfest, vi una banda que se llama Perturbator. Y ellos tocan un estilo que se llama Retrowave, una especie de música electrónica, pero como 8 beats y medio más oscura que la música que tradicionalmente se conoce como música electrónica, ODM. Entonces, eso me gustó caleta porque fue un festival de metal y al final cerró el festival este artista. Y fue como, tenía un buen juego de luces, tenía una estética súper buena, la persona igual tocaba súper bien
y las canciones son buenas, y la gente le gustaba harto. Entonces había todo un trabajo ahí, o sea, ese show de luces fue mejor que el show de luces de Slayer, por decirlo así. Entonces ya se entró un nivel, o sea, cuando tú lo ves en vivo, aunque no te guste la música, es como obviamente de acordar de la persona que hizo ese video show de luces. Es un show increíble. Sí, perfecto. Qué bueno, ¿no? Oye, Sí. ya, vamos llegando al final. Tengo dos preguntas. Uno, hace rato mencionaste que recursos. ¿Hay algún, y hablaste de documentales? No sé si hay algún, no sé, documental, libro, blog, entrevista que tú creas que puede servirle a los artistas independientes o semi pro. Uy, documentales caleta, o sea, depende de las bandas que te gusten, pero hay documentales de la historia del rap, la historia del rock, la historia del metal, la Ajá. historia del pop, hay artistas, hay documentales específicos para artistas, por ejemplo, el documental de los Beatles, el documental de Run DMC, Ujú. hay un montón. Entonces ahí depende mucho de tu contexto, en el fondo, lo que quieras ver, pero igual yo creo que sirve ver, de hecho yo por lo menos he visto documentales de todo tipo, ¿ya? Y lo encuentro bastante interesante porque de repente las problemáticas de un estilo de música son las mismas que las problemáticas de otro estilo de música en particular, y así sucesivamente. Entonces tú te comienzas a dar cuenta o abrir un poquito más los ojos que en el fondo de repente en un estilo de música eh, no es tan fácil como se pinta, por ejemplo, o qué sé yo. Ahí uno puede ver y aterrizar un poco la realidad, porque no todos los músicos grandes nacieron grandes, siempre fue una construcción. Entonces esa construcción se da de una manera determinada y eso es súper bueno verla en los documentales, porque a veces uno se da cuenta que los músicos de las bandas que nosotros queremos o nos gustan son músicos que vienen de pobreza extrema o vienen de barrios marginales o qué sé yo, y de ahí surgieron y una historia bastante sufrida, o algunos son de familias más acomodadas, pero igual de alguna manera hacen un proyecto que engancha con el gran público, qué sé yo. Entonces ahí es bueno ver eso. Y bueno, volviendo al tema de la conversación, en CD Baby tenemos un blog que se llama músico dy.com, músico do it yourself, o hazlo tú mismo, y ahí ponemos varios artículos referentes a la industria musical. Entonces ahí les recomiendo a todos que lo vean, lo lean, porque hay un montón de artículos, la verdad. Y yo he usado bastante con mi banda y con la banda que trabajo. Hay un montón de herramientas, ahí explican cómo usarla, y si tienen alguna duda también lo redirigen al centro de ayuda. Entonces, de verdad que no hay una... hay mucho que aprender, eso sí, hay mucha información, y nosotros intentamos por lo menos de condensarla un poquito. ¿Ya? Igual la próxima semana, del martes, sí, a ver, desde el lunes al jueves vamos a tener una conferencia online en el Instagram CD Baby Chile, y vamos a invitar a gente de Perú, de management, invitamos, también subí hoy día que nos va a unir, se va a unir el curador de Spotify del Cono Sur para playlist, Excelente. para hablar un poco de cómo se mueve eso internamente. También con el curador de CD Baby, que hace la misma pega, pero al interior del catálogo de CD Baby. Y tengo pensado invitar al head de YouTube Latinoamérica, pero ojalá me pesque. Si me pesca va a ser súper bueno porque vamos a conversar un poquito de cosas, especialmente con la campaña de Quédate en Casa, no sé si lo has visto. Hay una No, campaña de YouTube que se llama hashtag Quédate en Casa, y hay publicidad relativa a eso, con el tema del coronavirus. Entonces ahí hay un montón de herramientas de marketing que está, o publicidades que está sacando ahora en YouTube, y que está pintando un poco para que los músicos se desarrollen. Eso es interesante hablarlo también. Y el jueves vamos a tener a Joana, ella hace el mismo trabajo que Juan en el Cono Sur con la edición del catálogo de CD Baby, pero en Perú. ¿Ya? Ella es de Colombia. CD Baby Chile es el canal de, o la cuenta de Instagram. Instagram, sí. Instagram. Por ahí van a estar estos. Sí, de 7 a 9 de la noche, todos los días, de lunes a jueves. Perfecto, súper. Sí. Oye, Matías, última pregunta sobre lo mismo que estábamos conversando. Producto de la contingencia, están saliendo, digamos, muchos artistas que están usando la plataforma. Yo he visto algunas cosas que está haciendo, no sé, por ejemplo, Foo Fighters. ¿Quién fue el otro que vi? No sé, los tipos de Pink Floyd, también Brian May está haciendo como Sí. cosas. eh, Ha está, sacado buenos videos él. está muchos artistas haciendo Instagram Live, Facebook Live.
están, digamos, no me acuerdo el nombre, alguien me lo dijo, que en el fondo el público le deposita al artista, digamos, lo que Sí, ellos una estimen. donación, sí. Eh, sé que un poco hacer un poco de futurología, pero ¿cómo ves tú este tema de cómo podría cambiar el tema de cómo los artistas conectan con el público? Bueno, sin ir más lejos, hace una semana Spotify lanzó la unión entre PayPal Me y Cash App Ujú. para Spotify para tú recibir pagos directamente como artista. Entonces eso ya siente un precedente un poco en la industria porque ya la mayoría de los artistas que están en Spotify van a comenzar a poder recibir donaciones a través de esos canales. Entonces yo encuentro una iniciativa súper buena que sin duda se puede explotar de alguna manera y eso depende de cada uno igual, del marketing que hagan y los contenidos que generen. Eh, Igual el otro día, por ejemplo, quería comentarte que yo juego harto un juego que se llama Fortnite Ya. y un juego de shooter. Eh, y el otro día, una semana, ¿no? Un 4 días atrás, Travis Scott, que es un artista norteamericano, un show en vivo dentro del juego. Entonces, La cosa es que estaba ahí en Fortnite y imagínate a cuánta cantidad de gente llega a eso. O sea, increíble y las gráficas que tenía en ese concierto era súper buena. O sea, y va a repetir el concierto como 5 veces durante el juego y tú podías hacer cosas mientras está pasando el concierto, disparar o construir cosas. la Entonces wea. podías hacer un montón de cosas. Entonces uno está viendo como los artistas más grandes, porque obviamente un artista más pequeño nunca va a poder hacer eso en Fortnite, yo creo. Pero sí da un poco de luces de para dónde van las cosas. O sea, ya se está mezclando la industria del videojuego, la industria musical, y se pueden hacer un montón de crossovers súper interesantes. Yo creo que en la industria del videojuego con el musical es súper bueno. Es como una relación como casi obvia, porque igual si uno juega Super Nintendo, igual hay unos tracks que son medio rockeros, otros tracks que son medio baladas, o qué sé yo. Ujú. Entonces, un montón de cosas. Eh, está bueno, la verdad. Hay harta innovación en estos tiempos. Yo en particular estoy como atento a todo. Así que, Mati, ¿cómo te ubican? ¿Alguien que quiera ubicarte, hacerte una pregunta? sí, se pueden conectar en la próxima semana Ujú. también, pero si quieren me pueden escribir a mi correo, que es matías@cdbaby.com y ahí les respondo las dudas de lunes a viernes en horario de trabajo. Perfecto. Oye, Matías, muchas gracias. Estamos en contacto. Eh, Excelente, súper informativa la charla, así que espero conversar contigo de nuevo en un próximo Sí, futuro. cuando quieran, no. Muchas Encantado. gracias por tu tiempo, que ¿Eh? estés muy bien. No, gracias a ti. Chao, Un chao. Hasta gusto. luego. Cuídate. Muy bien. Chaito. Chao. Bye.